¿Qué pasa cuando hablamos de políticas públicas más allá de los informes de escritorio que nadie lee? Cuando dejamos el PowerPoint y abrimos el micrófono. Cuando escuchamos a quienes han estado ahí planificando, ejecutando, evaluando, aprendiendo. Vamos a hablar de todo. Bienvenidas y bienvenidos a Vivencias con Voz Propia, un espacio para humanizar el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas. Aquí compartimos experiencias reales, profundas y aprendizajes prácticos. Y preguntas que aún no tienen respuesta. Un formato pensado para ti, que aprendes diferente, que analizas, que cuestionas, que transformas. Porque formar capacidades no es solo transferir conocimiento, es construir comunidad. Seguimiento para reportar o para transformar. ¿Quién decide qué se mide y cómo? ¿Por qué muchas veces el seguimiento se queda en formatos y no en decisiones? ¿Qué significa pasar de lo operativo a lo estratégico cuando hablamos de seguimiento a políticas públicas? Hoy hablaremos de cómo transformar el seguimiento para que deje de ser una tarea más operativa y se convierta en una herramienta de direccionamiento, de impulso y de cambio con David Santamaría. David es el director de seguimiento y evaluación de políticas públicas del DNP. Es economista con más de 15 años de experiencia literalmente transformando con estrategia el sector público para mejorar con eficiencia la gestión de los recursos públicos y también generando mayor impacto social en los programas gubernamentales. ¿Cómo estás, David? Bien, Germán, muchas gracias. Feliz de estar acá. Súper, no, pues muy agradecidos también contigo, David, el que estés acá para poder ayudarnos a comprender por qué el seguimiento no es un fin, sino más que eso es un medio fundamental para poder orientar la gestión pública basada en resultados y entender que el seguimiento no es lo que usualmente pensamos, llenar puros cuadros y reportes solamente, sino especialmente una orientación estratégica para el gobierno y para las distintas personas interesadas en lo que está pasando sobre las políticas públicas de nuestro país. Va mucho más allá la apuesta de la dirección que llenar formatos, ¿verdad, David? Sí, Germán, y de hecho, pues parte de esa apuesta son todos estos podcasts que estamos desarrollando que pues precisamente lo que buscamos es conectar esa parte de los datos que tú mencionas con las decisiones. Entonces, en eso que es importante, yo creo que un poco, y ese es un llamado que nosotros hacemos en los diferentes espacios con las entidades, con los líderes, por ejemplo, de comunidades étnicas con quienes también trabajamos un ejercicio de seguimiento muy importante al inicio de este plan de desarrollo, y es la importancia de ver ese rol del seguimiento en la retroalimentación de las políticas públicas, porque a veces digamos que nos quedamos mucho en los datos de cómo se avanza, en los tableros, los semáforos, y claro que eso es importante, todo el procedimiento que nosotros hacemos desde la dirección, que se ha venido haciendo, porque pues obviamente Sinergia es un sistema que ya lleva muchos años. Acá lo que nosotros estamos es sumando como ese peldaño de que no se nos olvide un poco porque hacemos seguimiento y hacemos evaluación, y al final es precisamente para hacer esa retroalimentación de las políticas públicas. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque eso también genera la motivación en los equipos que están desarrollando el seguimiento y los lleva precisamente a pensar que esto va para unos usuarios que no somos quienes estamos detrás de cámaras del seguimiento. Nuestros usuarios obviamente son quienes toman las decisiones, el gabinete de ministros, pues todos los diferentes actores en las áreas misionales de las entidades, pero también no se nos puede olvidar que hay otros actores desde los grupos poblacionales, desde las comunidades étnicas, en general la ciudadanía también tiene que poder entender la información porque es una forma de generar transparencia y generar conexión desde el gobierno nacional y sus diferentes políticas, y también un rol muy importante que nosotros hemos venido desarrollando en la Dirección de Seguimiento y Evaluación, y es poder conectar también con el resto de actores que también tienen tareas de seguimiento. O sea, nuestro rol no solo se queda en la articulación con entidades de gobierno, también hay entidades territoriales que tienen desafíos en seguimiento y evaluación, y pues para ellos nosotros también como rectores de esa política tenemos que empezar a tener otras alternativas. Esta, por ejemplo, es una alternativa muy importante porque eso nos empieza también a conectar para que pues todos recuerden la importancia de ese seguimiento. ¿Qué es lo que tiene que tener este seguimiento? Siempre tener clara la conceptualización. Eso es un tema que nosotros en todos los espacios hemos puesto eso muy digamos como en el debate. Tú que estuviste participando también en el tema del acuerdo de paz, acuérdate que ahí nos daban durísimo por el tema de cómo, de la información que había, y realmente no era un problema tanto de la herramienta y de la labor que se hacía desde el equipo, sino de exactamente cómo se ha conceptualizado en su momento, que obviamente pues fue un ejercicio complejo en el momento en que se conceptualizó esa herramienta, pero al final sí hay una labor del seguimiento y de la evaluación que no es solo al final del proceso del ciclo,
nosotros desde esas áreas tenemos que estar desde que se conceptualiza para poder dar esas recomendaciones de esa información, cómo tiene que llegar. Y ya en eso, digamos que nosotros hemos venido avanzando, ya estamos pensando más este seguimiento desde los diferentes usuarios que hay, y pues yo creo que este formato va a ser una herramienta muy importante para podernos conectar y que el seguimiento sí tenga, digamos, esos atributos. Algunas personas, al revisar desde una mirada crítica lo que está pasando con el seguimiento y la evaluación, pues piensan que se está perdiendo un poco de espacio del seguimiento y la evaluación en la toma de decisiones. Pareciera que con tanta información que tenemos en el mundo actualmente tan rápido, está perdiendo el valor el seguimiento y la evaluación. ¿Tú crees que en efecto está perdiendo ese espacio tan importante que debería tener en la toma de decisiones? Sí, yo creo que todavía tiene un espacio, pero hay unos retos importantes. Y para ponerte un ejemplo, en Australia alrededor de 20 programas que reunían más o menos $200,000, no se estaba identificando bien esos recursos, si estaban funcionando, si no estaban funcionando. Y al ver, digamos, que era un monto importante de recursos, porque digamos que eso creo que es algo también importante volver a resaltar, todo lo que nosotros hacemos en seguimiento, pues que nosotros tenemos como la parte de avance físico, al final tiene que repercutir en eficiencia de gasto. Y hoy, digamos, con los retos presupuestales que tiene Colombia, obviamente el seguimiento se vuelve un factor fundamental, porque pues es precisamente evidenciar qué está pasando. En el caso de Australia crearon todo un instituto pues para poder hacer seguimiento a cómo se estaba organizando, cómo se estaba focalizando ese gasto. Entonces es un tema muy importante de seguirle dando información. Yo creo que aquí sobre todo que no perdamos el tema de uso. Eso es algo que al interior de la dirección nosotros pues siempre a los equipos les decimos, de más allá del tema técnico de revisar la información de la ficha de los indicadores, que al final es la hoja de vida con la que nosotros evaluamos y sabemos cómo se están logrando las diferentes metas, pues sí es tener muy claro, digamos, cómo conectamos esa información con los diferentes usuarios, porque al final lo que nosotros tenemos que hacer es que ese ecosistema crezca, precisamente porque si bien todavía tenemos un espacio, hay otros formatos, pues todos los formatos a través de las plataformas de redes, de mensajes que se hacen mucho más rápido. Ahora llega la inteligencia artificial, que eso nos pone otro reto también en este ejercicio. Nosotros tenemos que lograr llevar estos temas, porque al final nosotros sí tenemos una validación de todo el proceso. Digamos que hay una evidencia clara para poder decir que hay un dato concreto de cómo se avanza. A veces nosotros tenemos las mismas discusiones con las entidades, precisamente porque nosotros sí hacemos un control de que la información que se reporta obedezca, digamos, a unos criterios que están establecidos, y que de esa forma pues lo que se encuentre en nuestra plataforma pues sí refleje el avance real de las políticas. Entonces en ese espacio sí es importante, digamos, como continuar avanzando. Hay mucha información, pero acá lo que nosotros tenemos que tratar es de capitalizar en donde nosotros sí generamos ese aporte desde seguimiento y evaluación. Fíjate que eso que tú dices es súper clave, y digamos acá generalmente les tenemos datos en estos episodios, porque los datos también son esa evidencia para poder avanzar en estas reflexiones que hacemos en estas conversaciones, y les tenemos datos. En el índice Award Data de 2023 de la OCDE se mostró que hay avances en disponibilidad de información, pero hay una baja puntuación promedio en monitorear el impacto. Es decir, tenemos cada vez más datos y datos abiertos de gobiernos y de otras entidades y actores, pero sin una trazabilidad real sobre el efecto o el impacto de esas decisiones que se toman a partir de ese montón de datos que están sucediendo y que todo el tiempo estamos viendo en redes y en distintos formatos, como tú decías, David. Y además de eso, estamos viendo también que hay un cambio en las audiencias, como tú también mencionabas, de hacia quiénes que estamos orientando ese seguimiento, quiénes son los que o las que van a realmente usar esa información. Y, por ejemplo, en el Digital News Report de 2024 se evidenció que el 72% del consumo de videonoticias ocurre ya en plataformas, no en medios de comunicación, y para este año 2025 en Estados Unidos ya las redes sociales superaron el consumo que tiene la televisión como fuente principal de noticias. Es decir, en efecto hay un traslado del interés y del consumo de esa información, que generalmente cuando nosotros antes queríamos saber qué era lo que estaba pasando con un gobierno, con un programa o una política pública, acudíamos a la televisión, a la prensa tradicional, pero los datos que nos están mostrando ahora es que la orientación está siendo totalmente distinta, que ya quizá la gente no tiene el interés o el tiempo para
consumir estos reportes grandes que habían en la prensa tradicional o en los PDFs de más de 50, 60 páginas, sino que hay otros nuevos formatos que son más útiles para mostrar los avances que tienen los gobiernos y que hace parte justamente de ese seguimiento. ¿Tú cómo ves ese cambio de orientación y cómo tenemos que llevar justamente la dirección del seguimiento a las políticas públicas hacia esos otros formatos de consumo de información? Sí, ese es un tema muy importante que también ha sido como una reflexión al interior de la dirección y digamos de sinergia un poco, y es que precisamente lo que tenemos que es ir digamos un poco con esos nuevos formatos que realmente se están consumiendo, y yo creo que sí es una transición porque claro, digamos que también al equipo en la dirección ayuda, y es que también viene gente joven, gente que trae como unas nuevas ideas, y venimos otros que de pronto yo me incluyo, que tenemos como estos formatos más de antes, que uno sí tenía la ficha, que si uno le pedía un informe hacía 5 páginas de informe, o en las evaluaciones son pues todos los formatos que obviamente eso es valioso porque digamos que ahí está la profundidad de la información, claro. Y para algunos actores tener esa trazabilidad al detalle es importante, y pues obviamente eso también le da digamos como un sentido de calidad. Yo creo que no es como que en lo que pensemos se reemplace el tema, pero sí nos toca complementarlo. Un poco por lo que tú mencionabas, Germán, hay nuevas audiencias y realmente el seguimiento, y pues para que esto realmente sea estratégico y se genere un ecosistema en donde también desde la ciudadanía, desde todos los actores se puede tener esa información, pues valga la redundancia, algo más informado para que ellos también puedan hacer incidencia, pues nosotros ahí tenemos que ver cómo logramos dar ese paso. Entonces yo creo que en eso un poco nosotros yo creo que sí hemos avanzado mucho desde Sinergia, avanzado desde algo básico y es la página donde se encuentra la información. Ahí hemos hecho un ejercicio también de experiencia de usuario, teniendo claro cómo alguien que quiere empezar a entender, antes esto era una página que alguien entraba y de una vez le abría un listado de indicadores y pues claro, cuando uno llega y uno pues no está familiarizado de pronto con todas estas mediciones, números, uno llega a esa página y pues se pierde. Y ahí estamos perdiendo nosotros muchos actores que al final son muy importantes para el seguimiento. Entonces, lo que buscamos es una experiencia de usuario que los vaya llevando de acuerdo al nivel de interés que ellos tengan. Otro ejercicio que estamos haciendo es con todo el formato de Escuela Sinergia, que pues seguramente en próximos capítulos vamos a estar mostrando un poco qué estamos avanzando en ese ejercicio, porque ese para mí es fundamental, porque nosotros tenemos que ir más allá de la relación que tenemos con las entidades de gobierno y empezar a apoyar a otros entes territoriales, a organizaciones sociales, el ejercicio de laboratorios que se hace desde el Acuerdo de Paz, que también es una forma de tratar de conectar esa información ya, digamos, con esos protagonistas que están en las diferentes políticas. Entonces yo creo que tener esas nuevas herramientas, todo el conjunto de contenidos que nosotros hemos hecho, que son contenidos muy puntuales para responder preguntas que también estamos recogiendo en los ejercicios y que estamos, digamos, evidenciando en esa retroalimentación que tenemos a nivel territorial. Eso es un ejercicio muy importante porque también es un formato más corto donde una persona, donde un alcalde, donde una alcaldesa, un líder en territorio, pues no se tiene que leer 50 páginas de una guía para una pregunta puntual que tiene de pronto de cómo abordar un indicador, de un tipo de acumulación. Bueno, preguntas más como de acuerdo al interés y a la demanda que tenemos. Entonces yo creo que esa es una forma como nos vamos acercando a esos otros usuarios y pues vamos fortaleciendo ese ecosistema de seguimiento y evaluación. Porque al final, digamos, acá lo importante es que nosotros no nos quedemos encerrados solo como en esa relación que nosotros tenemos generalmente con las oficinas de planeación, sino que podamos llevar esta información a otros usuarios, y yo creo que en estos últimos años sí hemos dado un paso muy importante, y la idea es que ojalá esto pues a futuro se pueda continuar como una estrategia de largo plazo. No, y además porque, por ejemplo, también la manera en que comunicamos los indicadores y la forma en que hacemos seguimiento ha cambiado, y como tú dices, es importante cada vez más pensar no tanto en nosotros desde la oficina, en el quehacer, sino en hacia quién queremos que llegue esa información para que sea usada. Es distinto, por ejemplo, cuando hablamos en clave del indicador de paz sobre tenemos más de 11.000 personas en proceso de reincorporación, que digamos puede ser una cifra muy gruesa, pero no necesariamente las personas que consumen esa información o podrían estar interesadas son conscientes de la magnitud de lo que esto significa, que por ejemplo esta cifra de 11.000 personas en reincorporación podría ser perfectamente el equivalente a la población de Gachancipá en Cundinamarca. Entonces el poder también hacer esos formatos mucho más cercanos pues nos permiten
digamos, comunicar mejor los avances que tenemos como gobierno. Es una invitación también a que estas nuevas formas que estamos implementando desde la dirección no solamente sirvan para, digamos, los usuarios que nosotros tenemos en el sistema, desde el gobierno nacional, desde las comunidades, sino que también sea un referente para los gobiernos locales, por ejemplo, como tú mencionabas, en la manera en que los gobiernos locales presentan los avances de sus programas y de sus planes de desarrollo territorial, que puedan empezarse a pensar también otras formas de comunicar esos avances. Con esto dicho, entonces, muy brevemente, introducción de lo que está pasando en este mundo actual, de la forma en que estamos consumiendo la información clave del seguimiento. Yo quisiera preguntarte, David, ¿qué no puede faltar en un buen esquema de seguimiento? Por ejemplo, la relación entre el seguimiento programático y financiero que tú mencionabas hace un momento. ¿Cuáles son esos infaltables en ese seguimiento estratégico que tú ves? Listo, digamos que yo creo que hay varios componentes, pero voy a tratar de resumirlo como en 5 líneas. Hay una primera, que era un poco lo que te comentaba ahora, y es la conceptualización, porque muchas veces en estos ejercicios, y nos ha pasado un poco porque ya, fíjense que si empezamos a tener un poco ese efecto de apoyo, ya nos llegan muchas solicitudes a demanda de algunas entidades, tanto a nivel nacional como territorial, para apoyarlos en la construcción y definición de esquemas de seguimiento de las políticas. Y a veces de una vez lo que quieren hacer es ya una batería. Entonces la batería de indicadores, ¿cuántos indicadores? Y se van pensando de una vez en que la periodicidad del indicador, en que cómo lo voy a calcular, en que quién es el responsable. Y es que arrancan a 1000 en eso. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer una pausa. Y yo creo que ese es un rol de nosotros, tanto en esta línea del apoyo técnico, de la capacitación que hacemos a los diferentes actores, pero también, digamos, en la forma como nosotros desde el seguimiento y los diferentes actores, también yo creo que es un mensaje para quienes hacen seguimiento a nivel nacional, y es siempre hacer una pausa, que puede que uno se demore un poquito ahí, pero eso después, digamos, en términos del uso que se va a tener de ese tablero, es fundamental. Y es precisamente entender ese seguimiento para qué es. Nosotros, y te voy a poner un ejemplo con el plan de desarrollo. Cuando nosotros llegamos en este gobierno, y por eso, digamos que podemos decir que en este gobierno el plan de desarrollo es más exigente, porque nosotros lo que dijimos es, un momento, o sea, nosotros desde Planeación Nacional, que al final lo que sí queremos ver es el resultado de esas políticas, ver los resultados para saber, porque al final nosotros tenemos el mandato de mirar esa retroalimentación en la etapa final. Si nos quedamos nosotros mirando indicadores de gestión que han hecho parte de la batería de indicadores de otros gobiernos, y no es un tema de crítica, sino también de precisamente esa pausa que te digo, de uno sentarse y decir, bueno, pero estos indicadores, ¿para qué son? Entonces, cada entidad dentro de su gestión tiene oficinas de planeación, y esas oficinas de planeación son las que también tienen que estar mirando, claro, los resultados, todo, pero también la gestión. Claro. Pero esa gestión, por ejemplo, acá en planeación, pues no necesariamente, porque quienes son responsables de su gestión, de la forma como quieren lograr un objetivo, pues eso ya son las entidades. A nosotros desde planeación, y también, digamos, al Ministerio de Hacienda, en estas revisiones, pues lo que nos importa es el resultado puntual. Claro. Que a veces tenemos las discusiones, ¿no? Porque las entidades nos dicen, pero es que ese es solo el resultado, hay toda una tarea detrás y demás, y no sé, fíjate que eso nunca lo desconocemos, porque nosotros también dentro de los seguimientos tenemos la información cualitativa de, más allá del dato numérico, del avance, del porcentaje de cumplimiento de una meta, es todas esas acciones que están ahí. Claro. Y es que en las políticas públicas, pues si tuviéramos la fórmula siempre de cómo lograr los resultados, pues todo funcionaría perfecto. Resuelto, claro. Al final las políticas públicas es intentarlo, se logró, corríjalo, avance hasta que uno ya tiene un instrumento grande y que funciona. Claro. En los sectores que más experiencia tienen, que tienen más años, educación, salud, inclusión, que ya tienen herramientas que por años se han ido madurando, pues ha sido precisamente ese proceso de prueba y error. Pero ese proceso de prueba y error, para poderlo tener, pues tiene que estar en el seguimiento. Pero entonces hay que enfocar muy bien esa conceptualización, porque fíjate que en el caso del seguimiento que nosotros hacemos, el alcance es ese. Pero si es un alcance de un seguimiento que va a definir una oficina de planeación en una entidad, el alcance es diferente. Claro. O si es, por ejemplo, desde las comunidades étnicas, que también ellos tienen sus esquemas de seguimiento a los acuerdos que hacen con el gobierno, ellos también tienen un alcance distinto, porque el usuario que va a tomar decisiones con ello es otro. Claro. Entonces hay que pararse y decir, bueno, ¿qué van a consultar? Un ejemplo puntual aquí al interior de la entidad. Es diferente lo que yo voy a analizar en el tablero de información, supongamos que fuera la batería de indicadores del acuerdo de paz. Es distinto lo que yo quiero mirar acá desde la dirección, es distinto lo que quiere mirar, por ejemplo, la dirección de gobierno,
es distinto lo que quiere mirar la directora general. Independiente que es el mismo tablero y demás, hay que mirar cuál es como el mensaje, qué es lo que es más ejecutivo que seguramente querrá ver la directora, cuál es el tema más puntual de algunas políticas y de cómo avanzan, digamos desde la dirección de gobierno que están más metidos en la política y nosotros del seguimiento. Son diferentes ópticas, pero fíjate que al final la información fluye del mismo universo de indicadores y demás. Entonces, si no se conceptualiza eso, y en esto me demoré un poquito, pero es muy importante que eso siempre esté claro, no salir a correr a hacer indicadores. Segundo tema, y era el que tú mencionabas, porque al final nosotros tenemos la parte de avance físico de las políticas. Y eso es un reto grande en planeación. De hecho, pues se está trabajando en un COMPES para poder integrar cada vez más el avance físico y financiero, porque al final eso es lo que nos interesa. Pues nosotros estamos dentro del ejecutivo, tenemos que lograr la ejecución de los recursos, pero tenemos que lograr también resultados con la ejecución de esos recursos. Entonces, al final, ver que si tenemos políticas públicas que funcionan es que esos dos temas vayan de la mano. Cada vez se acercan más, eso es un reto que yo creo que han tenido todos los gobiernos. Nosotros ahí digamos que estamos buscando una forma de articular mejor esa información. Ya hay esquemas donde lo estamos articulando, el caso de la sentencia T302 de La Guajira, ahí ya estamos tratando de integrar en un mismo tablero esa información. Sigue siendo un reto, pero yo creo que es fundamental que eso se tenga en cuenta. El siguiente punto, y no es menor y es algo que también esto también es un resultado de lo que hemos hecho en Sinergia en estos últimos años, es más allá de lo cualitativo y más allá de los avances, digamos como numéricos que se tienen de las metas, es tener claro cuáles son esos cuellos de botella que están impidiendo que logremos los resultados. Y eso no es menor porque también ese ejercicio y pues en la dirección de seguimiento y evaluación, para mí es fundamental porque ese también es un puente entre lo que hacemos en seguimiento y en lo que se hace en una evaluación. Claro. A veces tenemos alertas desde el mismo ejercicio de seguimiento que se hace en el equipo, que son alertas que nos ayudan a entender bien cuando ya vamos a diseñar un proceso de evaluación, si vale la pena o en dónde vale la pena hacer énfasis en ese proceso de evaluación. Y al final esos cuellos de botella, no solo digamos en lo que miramos al interior de la entidad en esa conexión, sino también cuando se van a tomar decisiones de política o cuando se quiere medir en dónde hay que mover, digamos, como ciertas bisagras para que todo funcione, pues tiene que salir de ahí. Porque de nada sirve solo tener el dato de vamos en un 20% y claro, se han hecho estos temas. Sí, bueno, listo, vamos en un 20%, vamos bien, vamos mal, pero ¿dónde se está trabando el proceso? ¿Dónde hay que apoyar? Y eso es un tema es fundamental porque muchos de estos procesos de los indicadores, de lograr cumplir las metas, hay un proceso de articulación entre las entidades. Y ese proceso de articulación siempre es complejo, siempre hay tensiones, hay diferentes discusiones para lograr, digamos, esos acuerdos en la implementación de las políticas y eso tiene que ser visible dentro del seguimiento. Que si no, pues son alertas que pues te dan un número, pero ¿y qué hago? O sea, al final, ¿quién va a tomar las decisiones? Necesita saber el siguiente paso que da, claro, cuál es. Y si nosotros no tenemos eso evidenciado en el seguimiento, pues no funciona. El otro punto, y ese es otro logro que tenemos en la plataforma Sinergia, es todo el seguimiento territorial y poblacional. Eso por primera vez lo tenemos en los indicadores del plan de desarrollo. En acuerdo de paz ya se venía trabajando una parte, pero lo estamos unificando y ya lo estamos volviendo una regla del seguimiento. Porque otra parte importante para conocer la eficiencia de gasto es entender los recursos dónde se están destinando. Y eso también ha sido una pregunta recurrente en los consejos de ministros de saber dónde se están yendo los recursos. Y entonces acá, desde el avance físico en Sinergia, ya tenemos información de varios indicadores en la plataforma donde se refleja esa desagregación a nivel municipal, a nivel departamental. Eso obviamente depende del tipo del indicador, pero también a nivel de los grupos poblacionales que estaban referenciados en el plan de desarrollo. Entonces, ese es un avance importante y creo que los seguimientos, pues por lo menos de las entidades que tienen intervenciones a nivel territorial, tiene que saberse a dónde se está yendo porque pues eso tiene una incidencia muy importante en cómo se está focalizando el gasto y de la misma forma en la retroalimentación posterior para alguien que quiere hacer un control de qué funcionó y no funcionó una política, pues conocer a dónde está yendo, pues creo que es una pregunta obvia en el ejercicio de seguimiento. Y finalmente, pues es este ejercicio, que es un poco también este formato que estamos implementando a través de estos podcasts, de estos video podcasts, es tener otras herramientas para conectar esa información, para hacer que se entienda más, para que también esto que estamos hablando de pronto temas que no ponemos tan claro en algunos boletines o en algunas herramientas que tenemos, es ese tema de conceptualizarlo bien y entender que no se reduce el seguimiento a las áreas que tradicionalmente lo trabajan, no son las áreas de planeación de las entidades. Esto tiene que trascender de ahí
y empezar a conectar con otros usuarios. Entonces, en las plataformas, en los contenidos, en las discusiones, en hacer, digamos, algunas visitas territoriales, es empezar a escalar y a crear ese ecosistema de seguimiento. Entonces, yo creo que reuniendo esos 5, puede haber otras cosas que complementen, pero yo creo que si un esquema de seguimiento tiene esos 5 componentes, seguramente va a ser útil en la toma de decisiones y en la incidencia que se hace desde la ciudadanía. Bueno, acá ha habido, digamos, toda suerte de orientaciones y de recomendaciones sobre esos elementos básicos que tú nos comentas, David, y uno podría decir, pero es que eso es obvio, ¿sí? Pero dentro de esa obviedad realmente nos comemos es por lo operativo de lo que tú decías, ya lanzarnos a hacer el indicador, lanzarnos a identificar el responsable sin pensar primero en necesitamos organizar la casa, saber a quiénes van a ser los destinatarios finales de ese seguimiento, cuáles son sus necesidades, porque en función de su necesidad del seguimiento es que podemos fijar los formatos para consumir la información. Pero también la relación con el dinero. Es que yo recuerdo hace ya algunos años que fuimos a apoyar, a hacer una asistencia técnica justo a alguna entidad para un plan X, y en ese plan ya la entidad nos presentó el objetivo de la política, los componentes, los indicadores, ya se habían articulado con distintas entidades y les preguntamos, ¿y el dinero? Y no había idea de un proceso de verdad de pensarse en el apalancamiento presupuestal y de dónde van a salir esos recursos para poder financiar esa política y el seguimiento asociado. Pero esas cosas son las que justo tú mencionas, hay que pensarlas desde la conceptualización. Una cosa que siempre David, desde que llegó, cuando fue subdirector de seguimiento y ahora como director, que siempre nos comenta en los procesos es no pensar que el seguimiento es una pelota que se tira una vez ya se formulan las políticas. Uno generalmente le enseñan en las clases y me entenderán las personas que estudiaron gobierno o ciencias políticas, que el ciclo de la política pública son estas fases súper segmentadas: primero diseño, luego hacer seguimiento, luego evalúo. Y mira que justamente lo que tú nos dices es una visión también muy disruptiva frente a lo que nos enseñan tradicionalmente y que lo vivimos realmente en el día a día. Y es, no puede ser que se formula y luego se bota la pelota al seguimiento y nosotros miramos cómo hacemos con los indicadores, sino que son temas, la identificación de cuellos de botella, enfoques poblacionales, alineación con dinero, que se piensan desde el momento de la conceptualización de la política y por tanto del seguimiento, y por supuesto esa relación que existe entre el seguimiento y la evaluación. Entonces, tampoco son cosas aisladas que tú mencionabas hace un instante. Ya con esos elementos entonces, David, de esos mínimos, cuéntanos ese ejemplo que se te venga a la mente, que tú veas súper importante de cómo usar ese seguimiento, eso que tú hayas visto en este ejemplo. Puedo resumir cosas que no deberían pasar, o más bien hacia donde sí deberíamos ir con el uso del seguimiento de políticas. Perfecto. Bueno, yo creo que el primero, por ejemplo, de un uso que hicimos estratégico era lo que te mencionaba con el plan de desarrollo. Porque yo creo que, y eso fue una apuesta grande que se hizo, y es lograr tener indicadores de verdad exigentes en el plan de desarrollo. Y en ese mismo ejemplo general, entro un poco, y no voy a entrar a decir los detalles porque esto también ha sido parte de discusiones con las entidades, entonces tampoco quiero acá poner en evidencia el tema, pero sí es por un sentido detrás de ese ejercicio, y es que a veces, digamos, el seguimiento, y como te decía ahora, esto es un tema de prueba y error. Uno se pone una meta, generalmente lo que nosotros siempre decimos desde Sinergia es: póngase una meta ambiciosa no en el sentido de una cosa irrealizable, porque pues eso estaría mal desde la planeación, sino una meta ambiciosa de verdad que le exija pensarse formas de cómo lograr esos resultados, de cómo fortalecer la articulación, de cómo fortalecer los procesos contractuales, porque al final una política pues es algo que todo el tiempo está madurando. Y a veces uno, digamos, quienes están trabajando en estos temas de seguimiento con indicadores, se olvidan de la ventaja que es el seguimiento en lograr exigir eso. Por eso a veces, y pues tú lo has visto en las reuniones que a veces tenemos, de la importancia de nosotros de no reducir metas cuando no hay una justificación de verdad, que realmente es porque no podemos hacer la medición, sino que de verdad
siempre esa meta le obligue a una entidad a llevar su mejor apuesta de gestión, porque detrás del cumplimiento de una meta está eso, es la exigencia que se le hace a quienes están encargados de las políticas de pensarse formas de estar detrás, de mirar cómo se articulan a nivel territorial, de elevar las alertas, o sea, porque al final esa es como la dinámica y esa es la adrenalina que hay detrás de todas las entidades de poder lograr llegar a ese cumplimiento. Claro. Entonces, el seguimiento tiene esa parte fundamental y eso nos ha pasado en muchas discusiones, pues para no poner ejemplos puntuales, de precisamente explicarles a ellos por qué nosotros en algunos puntos nos paramos con ese seguimiento y de que tienen que llegar allá. Claro. Entonces ese es un tema muy importante. El otro tema frente a eso que tú mencionas también digamos como de lo presupuestal es precisamente porque detrás de eso también está un tema de eficiencia de gasto, es decir, no simplemente porque oiga yo me redujeron en recursos entonces ya no cumplo metas, sino también venga listo, con un escenario de pronto adverso, cómo hago y cómo intento buscar formas de hacer más eficientes los recursos, porque esos escenarios también se pueden utilizar para uno repensarse y decir, bueno, ¿cómo hacemos? Y yo creo que a todas las entidades de gobierno, nosotros que también tenemos, digamos, algunas metas en los diferentes planes de acción, pues nos tocó buscar formas. A nosotros, por ejemplo, nos tocó crear una línea de evaluación diferente a la que veníamos haciendo ante la escasez de recursos. Entonces, fíjate que al final, tener esa presión de que nosotros teníamos que tener una agenda de evaluaciones con un número de evaluaciones X, nos llevó a pensarnos una forma para poder lograr cumplir con eso y pues también garantizar la calidad de lo que estamos haciendo en esa parte. Entonces sí es muy importante ese ejercicio. Otros ejercicios que también yo creo que son importantes en ese uso estratégico es no estar parando de pensar qué cosas hay que complementar en el seguimiento. Ahora estamos explorando una nueva posibilidad de hacer seguimientos y evaluaciones participativas, que es algo nuevo que no estaba, digamos, como nadie lo está trabajando. Hay algunas áreas, de hecho, tú hiciste un video podcast con Ricky frente al tema y lo que queremos es que eso se siga impulsando, porque al final no nos podemos quedar solo con esos indicadores grandes, los que siempre trabajamos, eso tiene que estar, y esa trazabilidad para la toma de decisiones y para la maduración de las políticas es esencial, y eso es algo en lo que nosotros pues sí queremos que se continúe trabajando, pero hay que buscar otros mecanismos de seguimientos y no necesariamente porque todo lo tengamos que centralizar en DNP. De hecho, este ejercicio que estamos haciendo de seguimientos participativos que tú conoces con la ARN, pues siempre lo que hemos pensado es cómo le generamos esa capacidad a la agencia para que ellos lo puedan hacer. Estamos obviamente en una fase de piloto probando, pero yo creo que precisamente de eso se trata, poder avanzar. Otro ejemplo que creo que es importante lo que estamos haciendo en la sentencia T302 en el tablero de control, que la Corte ya nos ha reconocido el esfuerzo que se ha hecho con el tablero, que ha sido algo muy importante en la sentencia, porque también le estamos dando pertinencia cultural a ese tablero. Y es que tenemos un video introductorio para que todos los líderes y las comunidades guayú cuando entren puedan ver en Guayunay un poco de qué se trata el tablero. Es un primer paso, obviamente ahí nos falta una parte importante pues para que cada vez haya más información en lengua guayú, pero pues la idea es que podamos seguirlo capitalizando. Entonces yo creo que al final no es solo cómo sigo fortaleciendo el tema de la revisión y la calidad con la que hacemos, eso yo creo que ya ahí es marginal un poco, porque yo creo que eso es un ejercicio que en Sinergia se ha venido haciendo por largo tiempo, ahí ya hay como una robustez de la calidad de los datos, es más cómo conectamos el uso de toda esa información que hay ahí para que se puedan tomar decisiones informadas, decisiones con evidencia y seguir ganando ese espacio que hablamos ahora, que vamos perdiendo un poco porque hay información más rápida. Entonces si nosotros no vamos con otros contenidos más ágiles como este formato, pues nos vamos quedando atrás. Pues ya acá producción me está diciendo nos cerremos pero para justamente concluir este episodio que me pareció muy importante para dar como desde tu experiencia esas visiones claves en el seguimiento estratégico, para cerrar, David, ¿qué le dirías a un ciudadano, a una alcaldesa, a un gobernador que le interesa fortalecer el seguimiento desde sus diferentes perspectivas, desde temas de indicadores hasta más de consumo de la información? ¿Cuáles serían esas 3 recomendaciones súper concretas? Entonces yo creo que lo primero es nosotros sí necesitamos empezar a conectar más con ellos, y hay nuevos formatos que tenemos. Esos formatos pues los estamos publicando a través de la página, a través de redes. Yo los invito a consultar porque pues tenemos nuevos contenidos. Este mismo formato del video podcast también hay unas discusiones muy interesantes, unas charlas alrededor de todos los temas de seguimiento y evaluación que impulsamos desde la dirección. Entonces la invitación es a consultar esta información. También la invitación es a consultar
todo, o sea, a entender toda esa información que hay allí, porque a veces las personas se quedan como solo en el dato, por ejemplo, del avance y no revisan de pronto la información que hay al interior de los indicadores. Claro. Entonces yo creo que también como a explorar un poco más la información, nosotros pues en eso estamos empezando a hacer esta ruta de tener mayores contenidos, de poder tener mayores usuarios en el ejercicio. Entonces yo creo que es como un poco como que esperen también noticias nuestras, pero que puedan estar conectando con todos los contenidos que nosotros estamos realizando. A quienes desarrollan procesos de seguimiento y evaluación, especialmente en seguimiento, es que, digamos, que entiendan el poder que está detrás de un mecanismo de seguimiento, porque al final, si uno hace un buen ejercicio de seguimiento, si está bien conceptualizado, si tiene información desagregada, si está conectando con los usuarios también que van a tener de la información, eso es una herramienta muy poderosa de transformación de las políticas y pues al final una herramienta muy poderosa de desarrollo de un país. Entonces, a veces, y ese es un mensaje que yo les decía a ustedes cuando llegué a la dirección y que la idea es que también se tenga en cuenta por parte de todos quienes administran seguimientos tanto a nivel nacional como territorial, y es que no nos quedemos solo en la operación de construir el indicador, hacer la ficha, revisar reportes. Sí, eso es fundamental, pero nos toca ir más allá, nos toca entender muy bien para quién va dirigido, cómo cada vez tenemos mejor información para que alguien tome una decisión, porque entre más nutramos ese ejercicio y entendamos a quién le vamos a explicar esta información, pues eso hace que el seguimiento sea más pertinente y se pueda utilizar. Y pues obviamente el mensaje a futuro es que sobre estas líneas porque esto yo creo que es un mensaje para nosotros, pero para quien continúe acá cuando no esté ni David ni Germán ni el equipo que estamos, es que se siga avanzando en esas líneas, porque eso es lo que va a conectar el uso de la información que hacemos. A todo este trabajo, el desgaste, las trasnochadas, las discusiones que tenemos con los diferentes actores, solo se logran si en estos procesos que nosotros vamos montando, pues se continúa. Y no digo en la misma línea, puede ser cosas que se mejoren, temas donde se tiene que fortalecer, pero al final, así como una política pública, esta política de seguimiento que nosotros tenemos, pues necesita de que se siga generando capas y que se siga mejorando sobre ello. Entonces, la invitación es también a que todos los actores que se han sumado en esta nueva versión de Sinergia, pues sigan retroalimentando y sigan impulsando ese cambio que empezamos pues desde la plataforma y desde la dirección. Pasar del seguimiento como trámite a decisión. Muchas gracias, David. Gracias, Germán. Con ustedes entonces nos estamos viendo la próxima semana en un nuevo episodio de este video podcast Vivencias con Voz Populi. Muchas gracias.